¡Estamos grabando! Buenísimos días, mis queridos fieles. Me habéis pillado aquí echando una partidilla a un nuevo juego de la Game Boy, Touch. Bueno, el vídeo de hoy la verdad es que es un vídeo que llevaba tiempo, mucho tiempo queriendo hacer. Es un vídeo que engloba toda mi visión, digamos, del mundo del tatuaje y, más que del mundo del tatuaje, del estilo tradicional de tatuaje. Sí que es verdad que es una pregunta, este vídeo va a englobar muchas preguntas que me habéis hecho a lo largo de este tiempo que llevo en YouTube, sobre todo preguntas sobre tema tradicional, y es por eso que me estoy centrando en este vídeo simplemente en el estilo tradicional, en tatuaje tradicional. Entonces, bueno, yo creo que primero de todo lo que tendría que hablar es un poco de los comienzos, de cómo el tradicional cambió mi vida. Bien, el tradicional cambió mi vida en el sencillo momento en que yo estaba un día mirando unos cuantos diseños, libros de diseños, bueno, lo que hacíamos antes la gente en los estudios, las revistas y los flashes. Y he de confesar una cosa, yo la verdad es que siempre que había hablado de tatuaje, yo cuando empecé a querer tatuar, siempre me había interesado en tatuar, y sí que es verdad que mi estilo, digamos, con el cual yo me mentalizaba y cuál era mi objetivo, era hacer un estilo New School, o bueno, vendría a ser un rollo como graffiti o dibujo animado. Es un poco el estilo que a mí siempre me había llamado la atención. El tema cómic, por ejemplo, colores muy luminosos, mucho contraste de colores, full color, en unas piezas súper deformadas, líneas muy grandes. Lo que viene siendo tipo graffiti, para simplificar. Siempre es algo que me había obsesionado desde pequeño en el colegio. Lo único que quería, solo pensaba en el graffiti. Cada vez que dibujaba algo era con ese motivo. En mi cabeza solo había graffiti. Y es por eso que en el momento en que me lancé al hecho de quiero aprender a tatuar, fui a hablar con mi tatuador, el cual me enseñó lo poco que sé ahora. Fue el que me lo enseñó, y con él hablándolo siempre me lo dijo. Siempre que entraba algún trabajo así me decía que bueno, que era el estilo al que él también creía que era el estilo al que yo me tenía que dedicar, ya sea por afinidad, por gusto, o porque en ese momento encajaba en el estudio una persona que hiciera este trabajo, porque no había nadie que lo hiciera. El hecho es, que me enrollo, el hecho es que al final era mi idea, yo empecé a trabajar. La verdad es que al empezar en un estudio de aprendiz hice de todo menos tatuajes de este estilo. Entonces hacía un poco pues los walkings, la gente que entraba y quiero hacerme una frase, quiero hacerme un perro o un gato, a la silueta de mi loro, etcétera, ¿no? Y fui dejando un poco apartado, únicamente dibujaba ese estilo, pintaba cuadros con ese estilo, hacía diseños de ese estilo, pero sí que es verdad que nunca, en ningún momento, llegué a hacer un trabajo para decir, mira, esto es lo que me quiero dedicar y esto es como lo voy a hacer. Entonces, realmente pasé un poco esquivando el estilo New School, podría decir gracias a Dios, porque ahora mismo el estilo New School sí que está un poquito abandonado, se quedó atrás en los comienzos del 2000, se fue quedando atrás, y ahora mismo está... Bien, entonces el hecho está que después cambié de tienda y fui a otra tienda que les encantaba el tradicional, y ahí empecé un poco a engancharme al tema tradicional. También con un compañero de trabajo que era un perdido de la vida, y fue el que más o menos me enseñó pues todo el tema de rellenar, trabajar la línea, trabajar los degradados, y con él fue algunos domingos que quedábamos. Ahora si lo ve quien no lo tiene que ver se enfadará porque estábamos un poco trabajando a su espalda, pero en fin, empezamos un poco a trabajar lo que sería ya el tema tradicional. Y es lo que a mí me gustó. En ese momento a mí me enganchó a muerte el tradicional, pero sí que es verdad que antes de continuar yo quiero decir que el estilo que tengo yo de tradicional no es el estilo tradicional exactamente, propiamente dicho, ¿no? What the fuck? Hay mucho estilo tradicional, mucho basado en pues, tatuajes de marinos. Ese no es el estilo que a mí me representa. A mí me representa un tradicional que vendría a ser de nueva escuela. O sea, lo que vendría a ser una especie como de neotradicional, pero bueno, no entrando al rollo no tradicional que se ve ahora, sino un tradicional pero con conceptos diferentes, innovadores. Para simplificarse un poco, digamos que a mí lo que me interesa del tradicional es el tema de las líneas, el tema de los colores, esas gamas de colores tan fuertes que quedan tan nítidos,
que no dejan nada sin pintar, sería como un pinta y colorea pero a lo bestia, esos colores negros, ese contraste de negro a color, mucha zona negra, eso es lo que me interesa a mí del tradicional. No es un tradicional fino, es un tradicional tocho, muy tocho, como la Game Boy tocha. Y es lo que a mí me representa, y es lo que a mí me gusta hacer, y es lo que yo quiero hacer, y es lo que hago. Entonces, dejando a un lado el por qué el tradicional cambió mi vida, y por qué en ese momento empecé a trabajar ya por fin en lo que me gustaba, a diseñar con cabeza y a querer solo tatuar ese estilo, ahora esto que lo hemos dejado atrás, vamos a hablar del por qué a mí este tradicional es lo que me llama, ¿no? Realmente, muchas veces cuando me pregunta la gente que por qué me gusta el tradicional o por qué hago tradicional, es porque yo creo en el concepto de que el tatuaje tiene que perdurar lo máximo posible de la misma manera. Entonces, ¿esto cómo se puede conseguir? De varias maneras. Una es utilizando muchísimo Photoshop. Usaremos un Photoshop de la hostia y veremos que tenemos un tatuaje de 5 años y haremos una foto, lo retocaremos, niveles, tono, saturación, y parecerá que está hecho antes de ayer. O la otra parte es haciendo un trabajo que realmente sea duradero. Un trabajo duradero es el tradición. Yo lo siento por la gente que hace trabajos en acuarela o que hace realismo así tan fino, pero esos trabajos, conforme vayan pasando los años, van a perder muchísimo, muchísimo más que perdería un trabajo tradicional. Cuidado, cuidado, todos los tatuajes van a perder, esto es ley de vida. Una de las cosas que a mí me gusta también del tradicional es eso, ¿no? El hecho de que queda como inmutable. Qué filosófico. Dentro de este vídeo de tradicional, también me habéis preguntado muchas veces cómo hago para dibujar tradicional, o más bien, cómo aprendí a dibujar tradicional. Es una pregunta que me habéis hecho muchas veces y es una pregunta un poco rara, porque ¿cómo aprendiste a dibujar tradicional? O al estilo tradicional. Dibujando. Puedes coger el concepto del tatuaje tradicional y sacar, digamos, la miga de ese concepto, ¿no? El concepto del tradicional, como he dicho antes, a mí lo que me interesa es la línea, esa línea tan gruesa, esas formas tan definidas, esos colores. Bien, yo cuando por ejemplo me siento delante de una hoja y me planto a hacer un diseño, yo pienso y digo, vale, tengo que utilizar mínimo una línea de 0,35 o de 11 o de 14. Por lo tanto, si vamos a hacer una cara, ya nos va a quedar ese diseño condicionado a ese grosor de línea. Por lo tanto, nos va a salir solo realmente ese diseño tradicional. Quiero decir que el tradicional que hago yo, simplemente lo trabajo simplificando las formas para poder habituarlo a mi trabajo, para adecuarlo, a mi trabajo. ¿Y mi trabajo cómo es? Como he dicho, pues líneas muy gruesas, sombras muy marcadas, colores muy metidos ahí, nítidos, a muerte y sin ningún tipo de contemplación. Por lo tanto, ¿cómo dibujar o cómo aprender a dibujar tradicional? Es muy sencillo. Hay que dibujar y dibujar y dibujar. Y esto se consigue simplificando las formas. Muchas veces me habéis hecho este tipo de preguntas. Entonces os animo a que en los comentarios de abajo me hagáis muchas más preguntas sobre el estilo tradicional, sobre el estilo de que os dé la gana, sobre los juegos de la Game Boy. Y os animo sobre todo a que le deis like, le deis a compartir. Y continuamos con el vídeo. Siempre lo que hago es, como he comentado, y por ahorrar esto, es simplificar. Voy a simplificar el vídeo diciendo que la manera de dibujar tradicional es simplificando. Simplificando líneas, simplificando formas, simplificando sombras y simplificando colores. Simplificar es tu amigo. ¿Cómo dibujar tradicional? Simplificar. Y luego llega ya la siguiente pregunta, que ya es la muerte. Y es, ¿cómo consigues? Esto me suele hacer sobre todo gente que ya está trabajando. ¿Cómo haces para tatuar solo tradicional? Vale, yo no trabajo solo tradicional. Yo tengo la mala suerte, entre comillas, aunque también es buena suerte, de trabajar, como he comentado antes, en un estudio que está abierto al público. Entonces yo no trabajo una agenda solo de tradicional. Yo trabajo un poco lo que va entrando. Entonces la manera, digamos, de trabajar tradicional es siempre intentar a la gente convencerla y llevarla a tu camino. Y decir a la gente, yo creo que por tu morfología del cuerpo te va a quedar mejor esta cosa, esta otra, yo te hago un diseño. Yo siempre que le digo a alguien, yo te hago un diseño, aunque haya entrado queriéndome una silueta de una paloma, yo le hago un pollo tradicional, un pollo asado tradicional. ¿Qué quiere decir con esto? Si queremos trabajar el estilo tradicional y vemos que no estamos teniendo esa influencia de público que nos pregunte por tatuaje tradicional, tenemos que generar ese público tradicional. La manera de generar ese público tradicional es luchando el estilo. Y por supuesto, también hago muchos trabajos que no tienen nada que ver con el tradicional. Puedo hacer un trabajo de acuarela, un mandala, unas letras. Lo único que no hago y no he hecho nunca, y es porque no sé, y lo he dicho 1.000.000 de veces, es realismo. Y no lo sé hacer porque no lo he hecho nunca. Y como no lo he hecho nunca, no lo quiero hacer porque me va a quedar mal.
Entiendo que hay gente que hace realismo de puta madre y es por eso que yo en ese campo no me meto. Y por terminar un poco este vídeo un poco personal, que realmente me he empezado aquí a enrollar, a hablar de tradicional y parece que no he dicho nada de nada, simplemente os diré que el tradicional es lo mejor porque yo lo digo y punto. Hasta aquí mi análisis rápido y conciso de simplificación de diseños, mi historia antes del tradicional y lo que quiero conseguir en un futuro que es solo tradicional. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Aquí abajo, como siempre, os voy a dejar mis datos de interés y espero que os guste.